Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en esta primera semana de Adviento, la primera lectura, como siempre, estas imágenes que nos muestran el sentido de la justicia, del juicio de Dios al final de los tiempos y de esos cielos nuevos y tierra nueva, que es ya la salvación eterna, diferente, la misma, pero diferente, transformada de lo que es la tierra de aquí, pero que es toda otra cosa. En el Antiguo Testamento está a nivel de profecía muy lejana, que es lo que hemos visto hoy, lo iremos viendo también en otras imágenes más cercanas a nuestra mentalidad. Mientras que el Evangelio tiene como dos partes. Una primera, que la oímos muchas veces durante el año y más en esta parroquia dedicada a Santa Teresita, la vimos, es el Evangelio de Santa Teresita y de Santa Teresa de Jesús y de algunos otros santos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Y aquí entraría todo lo que tiene que ver con la fe. Se revela a los pequeños. Y los pequeños son aquellos que se hacen pequeños ante Dios, aquellos que el mismo Jesús nos dirá: todo lo que hagáis a uno de estos pequeños míos, a mí me lo hacéis. Los pequeños son los que viven la gracia de Dios. Esos son los pequeños. Son los hijos de Dios, los hermanos de Cristo, los que viven según la gracia y por eso tienen esa presencia de Cristo en ellos mismos y la presencia en el fondo de la Trinidad en cada uno de nosotros. Así te ha parecido bien, escondes a los sabios de este mundo la verdad, y aquellos que se creen algo importantes, y dejádmelo decir, incluso mal dicho, incluso en la Iglesia pasa eso. Cuánta gente que se cree importante, sabia, humanamente hablando, en la misma Iglesia y está ciega a los ojos de Dios. Muchas veces aquí, a veces nos dicen cosas sobre la Iglesia y decimos: mira, en esta parroquia el problema es el siguiente, que al menos somos tuertos, no somos ciegos del todo. Y claro, a veces los tuertos en el país de los ciegos es el rey, a veces. Y unos dicen: ay, pero esta parroquia funciona bien. No, no funciona bien. Pero claro, si empiezas a comparar, entonces son maravillas, pero no funciona bien. Somos tuertos. Pero con que el mundo está ciego, ante los ciegos pues algo vemos. Y esa es la diferencia a veces entre una cosa y la otra, pero lo que nos falta y tanto para llegar a lo que el Señor quiere de esta parroquia, muchísimo nos falta. Y nos falta todavía ser más pequeños para ver mejor, para no ser ciegos del todo, para que no se nos escondan esas cosas que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que esconde las cosas de Dios? Pues el pecado. El pecado, el no poner a Dios en el centro, el alejarnos de la voluntad de Dios en muchas cosas hace que seamos incapaces de ver.
El egoísmo, el egocentrismo, el centrarnos solo en nosotros mismos hace que no veamos, el no buscar realmente esa voluntad de Dios que se nos muestra, y como se nos mostraba siempre en la misma historia, en la historia de la santidad, en la historia de los santos, en cómo han vivido ellos la gracia, así la hemos de vivir cada uno de nosotros. Y después Jesús, después de hablar de esto, y cómo lo han vivido Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, tantos y tantos santos, esa mentalidad de ser pequeños ante Dios, de no ser los que se creen quién sabe qué. Después de esto nos dice: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y aquí hay que decir dos cosas. Una, es cierto, muchos quisieran ver lo que a Jesús en aquellos tiempos, tanto del Antiguo Testamento como que querían ver al Mesías que tenía que venir, como tantos cristianos que a veces quieren ver a Cristo y lo querían ver o quisieran verlo cómo predicaba, cómo hacía, cómo enseñaba. Yo siempre digo que eso puede estar muy bien, pero doy gracias a Dios de que no lo puedo ver, porque siendo un desastre yo me fijaría en las costumbres, en las cosas que haría, y con que muchas veces las normas de educación y de forma de hacer son muy diferentes en las épocas, pues me sorprendería lo que uno vería como negativo y que es solo fruto de la época y no tiene nada que ver con Cristo. Y muchas veces uno se escandaliza de tonterías que no son reales y no sabe ver lo que hay más allá. Y realmente a Cristo, si lo viéramos, tampoco entenderíamos nada, porque veríamos ese personaje extraño de hace 2000 años. No nos enteraríamos de lo que dice, ya que hablaría en arameo, y me parece que de arameo pocos hablan hoy en día y pocos entenderían, y lo veríamos como un personaje extraño. Sin embargo, el Cristo que se nos presenta en la Iglesia es mucho más cercano, porque es el Cristo que entró por su pasión, cruz y resurrección en la vida de cada uno de nosotros. Con su enseñanza entra por medio de la Iglesia en nosotros como aquel que nos quiere con todo el corazón, con toda el alma. Dios hecho hombre que solo quiere nuestra salvación y vida eterna.